tema muy particular del que todas las personas en las que estamos involucradas en las transacciones inmobiliarias, ya sea como clientes o como profesionales inmobiliarios, hemos escuchado y son los criterios notariales, perdón. Todos los hemos escuchado, se oye muy tenebroso y hoy quiero agradecer a el maestro Pedro Ramón Hernández Aparicio, quien es licenciado en Derecho, maestro en Impuestos y abogado A de la Notaría número 4 de Ciudad del Carmen, Campeche. Definitivamente es una de las notarías en las que yo más confío y con las que más he trabajado a lo largo de toda mi carrera. Y aquí Pedro es uno de los abogados, si no es que el abogado que más sabe de todos los abogados que conozco. Cada vez que tengo una duda acudo a Pedro sin Claro, dudarlo, claro, para valga la servirle. redundancia, aun cuando ya estamos en estados diferentes. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros hablando de estos temas que son tan importantes. Al contrario, gracias a ti por invitarme a compartir este espacio y un poquito de los conocimientos que podemos compartir con las demás personas. Y vaya que son muchos. Yo creo que si compartes todos tus conocimientos, nos aventamos aquí 3 años de transmisión ininterrumpida. Así es, y como dicen, un granito de arena poco a poco, pero logramos mucho. Así es, no, y la idea sobre todo en este tipo de transmisiones que tenemos es ayudar a que el consumidor, que va a ser, bueno, el consumidor en nuestros casos es el comprador de una propiedad, ya sea casa, terreno, lo que sea, pueda tomar decisiones informadas y que no lo chamaqueen, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, mientras más informado esté, más argumentos puede tener para poder tomar una decisión correcta, sobre todo para sus intereses personales y al final de cuentas para evitar tener problemas más adelante cuando quieran vender lo que acaban de adquirir a la hora de pagar impuestos, ¿no? Entonces, ¿te Ujú. parece si empezamos? Claro, claro, por supuesto, con toda confianza y como dices, y tomándote la palabra, todas estas cápsulas son exclusivamente para eso, para que las personas les llegue la información, tengan un poquito más de conocimiento respecto a todo lo que es el ámbito notarial y cómo deben protegerse ante la seguridad jurídica. Eso es súper, súper importante. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación que tanto te pedí. Claro, Este, claro, con toda confianza, con mucho gusto. y pues bueno, vamos a empezar. Pedro, vamos a definir primero qué son los criterios notariales. No sé si en la ley como tal existe el término de criterio notarial, pero ¿qué es lo que los notarios conocen como criterios notariales? Claro, claro, como tal no hay un fundamento legal o una explicación que nos diga el criterio notarial es esto, pero sí lo podemos definir como aquellos aspectos jurídicos que no están contemplados en ley, pero con la práctica se están manejando como un orden o una forma de realizar o resolver cierta circunstancia no prevista en la ley. Más o menos podríamos equipararlo como una jurisprudencia, que son pequeños casos en los cuales nos dicen, no está contemplado en una ley o en un reglamento, pero esto se puede resolver de la siguiente forma. Y estos criterios pueden ser por medio del mismo notario, por medio de un órgano, en este caso sería un colegio de notarios, u otras formas que podríamos llegar. Es correcto, exactamente. Nosotros sabemos que las legislaciones en materia inmobiliaria, en materia fiscal, en materia civil, son amplias, pero muchas veces tenemos, en el caso de, de los legisladores, y con el avance de las tecnologías, porque no sé si has escuchado que ahorita los temas fundamentales son las famosas firmas electrónicas, cuestiones que en leyes que están, por muy vigentes que sean o actualizadas, perdón, no están contempladas. Y eso es lo que se está buscando. Y estos criterios podrían irse aplicando poco a poco en el momento antes de que sean actualizadas las leyes. Por eso es muy importante un criterio notarial, como indicabas, es ayudar a solventar una cuestión no prevista en ley hasta que el momento en el legislador lo contemple ya formalmente. Todo tiene que ir conforme a la moral y conforme a derecho, es decir, que el criterio no contravenga ninguna de estas dos cuestiones. Y estas situaciones se pueden aplicar tanto para legislación a nivel federal como estatal y municipal. Es correcto, de hecho,
¿Cuáles las funciones? Ahorita retomando, ya ves que te había comentado lo del colegio de notarios. Ujú. El colegio de notarios es un órgano creado por los mismos notarios en el cual las cuestiones no contempladas en ley o que se van suscitando día a día, este colegio tendría la función de ir recopilándolas y solicitar el apoyo de los legisladores para que ya al pasar de criterios, por así decirlo, una forma de resolver algo, se puedan contemplar ya en ley, es decir, actualizar las legislaciones. No sé si tienes conocimiento, por ejemplo, ha pasado ahorita en Tlaxcala, si no me equivoco, es uno de los estados que ya tienen contemplado el protocolo electrónico. Ya ves que Oh, no, no lo existen sabía. de antemano dos protocolos, el cerrado y el protocolo abierto. Pero en Tlaxcala ya está contemplado lo que es el protocolo electrónico. Es decir, ellos sí llevan un paso adelante en cuestiones de materia notarial y que muchos otros estados pues no lo tienen contemplado y que actualmente por cuestiones de tecnología, distancias, ya nos permiten utilizar esas herramientas con un poco o mayor seguridad. Eso está genial. Ojalá que se implemente pronto en el resto del país o al menos en la península. Sí, Nos facilitaría mucho las cosas. es correcto, es ir vinculando todas las herramientas tecnológicas que ya de por sí contamos, por ejemplo, la firma electrónica del SAT. Esa es una forma o una herramienta que podríamos ir vinculando con este protocolo electrónico. Pero todo esto nos va a beneficiar siempre que, como por ejemplo, Colegio de Notarios se encuentre con su legislatura y estén actualizando las leyes. Si no hay una actualización de leyes, por muy novedosa que sea la tecnología y no esté contemplada, no va a poder prosperar una mejor, unas mejores herramientas para atender las necesidades del mundo actual. Y no sé si tú comprenderás en el mercado en que te encuentras, ahí es mucha tecnología. Ya las personas que te compran no solamente son de México, sino también son de diferentes partes del mundo y por ende las necesidades tecnológicas son bastantes y requieren de otro tipo de soluciones. Ya no nos podemos quedar solamente a lo que decía o lo que dice nuestro Código Civil, sino que tenemos que evolucionar a las necesidades del mundo actual. Sí, así es. De hecho, como bien lo mencionas, en esta zona acá en la Riviera Maya tenemos una gran cantidad de compradores internacionales y en muchos casos nos han preguntado algo que quizás para nosotros es una obviedad, ¿no? Que si tienen Ujú, que comparecer para firmar sus escrituras, porque en los contratos privados utilizamos mucho herramientas tipo DocuSign o hay varias plataformas para firmas electrónicas que en algunos estados no son válidas, en otros estados sí son válidas y en algunos otros estados se aplican a la consideración de la persona, ¿no? De las ujú, personas que están contratando. exactamente. Entonces, en muchos países, para empezar, el proceso de escrituración puede ser un poquito más sencillo y un poquito más ágil a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y sí, firman sus escrituras de manera electrónica, incluso también están apostillando ya documentos de manera electrónica o firmando poderes notariales, eh, no consulares, pero en el extranjero, con firmas electrónicas y ya nos los mandan para acá. Entonces, sí son cosas muy nuevas en las que definitivamente sí nos tenemos que ir actualizando y va a ser todo un reto para todo el gremio de notarios, ¿no? Porque, pues hay, no sé, cuántas décadas son de la misma usanza, ¿no? De comparecencia. Incluso también fue como todo un proceso cambiar del protocolo cerrado al protocolo abierto, ¿no? Es Entonces ahora correcto. pasar Ujú, al electrónico va a ser un reto y es una muy buena noticia porque va a ujú. facilitar muchísimo las cosas pues para todos los involucrados. Así es, de hecho, lo que acabas de comentar es totalmente un reto que se tiene y se está viviendo, porque, bueno, al menos aquí en el estado de Campeche, muchos notarios pues ya son personas mayores de 50, 60 años. Ahí hay un, ¿cómo se llama? Choque tecnológico que hay, pero eso no quiere decir que no se pueda ir implementando poco a poco e ir avanzando al ritmo de otras ciudades u otros países. Eso, como los documentos que tú me indicabas que se firma por medio electrónico, ya tenemos la herramienta del SAT, solamente es cuestión de vincularlo. También tenemos las cuestiones biométricas que ya en el país ya se están utilizando, que es otra forma de vincular. Solamente es cuestión de que nuestros mismos legisladores, ya sean federales o locales, tengan la capacidad de poder aterrizar todas las tecnologías que se están utilizando a un criterio local y que se puedan implementar. Y eso facilitaría. De hecho, estuve leyendo justamente
un artículo hace como un mes, mes y medio, perdón, en el cual indicaba que ya se había firmado en México la primera escritura electrónica, pero analizando el texto del documento, lo que habían logrado firmar era únicamente la promesa de venta, que eso sí se permite hasta cierto modo que sea por medios electrónicos en algunos estados del país, pero ya la transmisión de propiedad por medio del contrato de compraventa, ahí sí ya tenía que ser por medio de comparecencia física o por medio de un poder, ya sea de un consulado mexicano o de una notaría con los requisitos que nos pide la ley. Pero como comentabas, son cuestiones que ya se ven en el día a día y que tenemos que ir actualizando y que todo eso inició como un criterio notarial, como algo que se podía o no se podía aceptar, qué criterio se tiene y que actualmente pues tenemos que ir avanzando para no detenernos en ese aspecto tecnológico. Claro, sí, tenemos que ir evolucionando, pero como bien lo dices, es cierto, la mayoría de los notarios son personas de generaciones eh, diferentes, ni siquiera la nuestra, diferentes a la tuya, porque Ujú, tú y yo tenemos como más de 12 años de diferencia, pero ¿cómo se llama? Sí, sí, definitivamente sí va a ser un ujú, reto para todo el gremio notarial, para todo el sector notarial actualizarse y sobre todo ponerse de acuerdo, ¿no? Porque también puede ujú, llegar a ser una especie de contradicción entre todos los notarios que notario 487 sí me acepta esto, pero ¿por qué me mandan a escriturar con el notario 2525 y él no me acepta estas situaciones? ¿No? Entonces, esa como homologación o tal vez unicidad en todos los criterios sería también muy bueno, incluso como a nivel gremio notarial, ¿no? Para evitar ujú, como controversias entre el sector o sabotaje de alguna forma. Precisamente ahorita que mencionas lo de la transición a los medios electrónicos, la semana pasada estábamos tratando de programar una firma con unos vendedores alemanes, no pudieron venir, pero mandaron un poder. El ujú, poder lo hicieron en Eslovaquia y es un poder con firmas electrónicas. Yo desconocía esa situación de que tenían una validez total y absoluta, ¿no? Esas firmas ujú, sí, electrónicas y que podía el notario proceder con esa escrituración, con ese poder, aún sin tenerlo en papel impreso. Y el notario no accedió a pasar con ese proceso hasta que llegara físicamente el poder, que al final de cuentas pues, no son firmas autógrafas. ujú. Sigue Entonces, siendo una sí, son representación muchas impresa. cosas. Ujú. Exacto. Sí, sí, es bien, bien interesante, pero nos van a tocar ver muchas, muchas cosas nuevas en los próximos años. Es correcto, y como dices, ahí es un criterio notarial que viste totalmente aplicado. El notario no se quiso arriesgar por la seguridad de que él, me imagino, pensando como notario, dijo, bueno, ¿qué pasa si no es un documento legal, entre comillas, sino que está alterado? Por eso me imagino que tenía ese criterio, aunque es un poco cerrado, pero que también es válido. En cambio, otro notario pudo haber dicho, y que esté más actualizado. ¿Sabes qué? En tal país es cierto, hay firmas electrónicas, vamos a buscar una manera de validarlo, porque todo lo que sea electrónico puede ser validado y ya cambia el criterio del notario, pero por medio de las actualizaciones que el mismo notario pueda llegar a tener y facilitan la realización de las transmisiones de propiedad. Eso es un criterio notarial, como acabamos de indicar, en el que te enfrentaste, porque aquí en México no hay una legislación que te diga contrato firmado en el extranjero es aceptado por firmas electrónicas. La ley te dice todo contrato, poder hecho en el extranjero tendrá que validarse, apostillarse y realizarse conforme se hace en el país para que pueda ser válido en México. Y si en el país es válido hacerlo por medio de firmas electrónicas, únicamente era la apostilla y la traducción en dado caso para que sea válido, pero deja un criterio de ambigüedad que fue donde el notario al que te enfrentaste dijo, ¿saben qué? Hasta que no haya una forma de validarlo físicamente, aunque sea electrónico, yo no actúo. Aunque otro notario hubiese dicho, yo sí actúo porque estoy enterado de estas cuestiones y es totalmente realizable la operación. Son criterios notariales que varían de notario a notario, pero es por la seguridad o el conocimiento o desconocimiento que tenga el mismo notario. Y justamente ahí tienes uno muy, muy clarito aplicado. Sí, no, y te soy sincera, hasta yo también me puse del lado del notario un poco, ¿no? Así de, Ujú, no, pues no, nunca me ha tocado que acepten un poder que no esté físicamente, sobre todo cuando es la parte que vende, ¿no? O sea, sí ujú,
Sí, se me hizo un poco impactante, pero mira, es bien interesante. Y en este tipo de toma de decisiones, Pedro, realmente el notario, ¿a quién protege? Protege, se protege a él, protege a las partes, se protege a todos cuando toma de este tipo de decisiones como, como conservadoras. Claro, ahí lo que se protege es a las tres partes, porque recuerda que el principal criterio que busca el notario, has escuchado esta frase que dice notaría abierta, juzgado cerrado, es en virtud de eso, evitar una controversia de que usted es notario porque aceptó este poder, si supongamos de que en un criterio figurativo, el poder no era válido en ese país así con firma electrónica, ¿por qué lo aceptó? Hasta que usted no se hubiese cerciorado de eso. Ahí ya pone en riesgo la operación y el notario por eso tiene esos criterios, pero realmente la preocupación de un notario público es proteger a ambas partes porque son los mediadores, digo, perdón, porque es mediador el notario entre ambas partes y a su vez protegerse a sí mismo, porque seamos honestos, las sanciones o la responsabilidad civil por una mala actuación puede encargar inclusive a quitarle la patente. Y es el trabajo que se ha dedicado la mayoría o la gran parte de su vida a un notario y no lo va a arriesgar. Por eso, la protección siempre es a ambas partes, pero sin olvidar también que se protege el mismo notario. Aquí lo que el notario siempre es evitar una controversia. Tengo una frase muy clara que me decía mi maestra en la universidad que dice, hay que prever lo previsible. Y con eso como indican, si una situación se me considera muy extraña o ajena a mis posibilidades, hay que estudiar un poco y ver cuál es la mejor manera de resolverlo. Siempre sin perjudicar a ninguna de las tres partes, otorgantes, contratantes o inclusive el mismo notario. El criterio notarial que se aplique siempre debe ir en defensa de esas tres. O sea, sí es protección para todos, no es nada más por decir, porque yo lo digo. Exactamente. Ese criterio que si un notario te diga o te responde así, ¿por qué tomó este criterio, licenciado? Nada más porque yo lo quise. Eso no es un buen criterio. Un buen criterio te debe decir, se tomó esta decisión en virtud de las consecuencias o evitar estas consecuencias que puedan ocurrir. Ese es un buen criterio porque está fundamentado. No existe un fundamento como tal, pero sí se evitan ciertas circunstancias que están previstas en ley para evitar sanciones, para evitar problemas entre las partes o evitar cualquier tipo de controversia. Por eso un criterio notarial siempre debe estar fundamentado en otras cuestiones legales, no solamente porque diga el notario, pues porque hoy amanecí de malas y con eso. No, no, ese no es un buen criterio. Lo firmamos. Exactamente. Pedro, ¿cómo manejan las situaciones en las que la ley es ambigua o no proporciona los estatutos claramente? O sea, ¿cuáles son los lineamientos que utilizan como notarios o como abogados notariales para poder definir cómo van a proceder ante este tipo de ambigüedades? Claro, aquí lo que se busca es siempre, igual dependiendo de la materia, porque no es un mismo criterio en materia civil a un criterio en materia fiscal. Siempre depende de la materia que se vaya a resolver, la forma en que se tiene o se está planteando la solución. Por un ejemplo claro, en materia fiscal, ¿qué nos dice la ley? No sé si te ha ocurrido que quieres exentar casa habitación. Te dice la ley, la casa habitación debe exentarse que el domicilio del comprobante o del documento con el que estés exentando coincida con calle, número y colonia o con cualquier otro documento que pueda ser vinculativo al inmueble y que lo permita ser identificado. Así lo dice la ley, los reglamentos dicen lo mismo y la miscelánea dice lo mismo. No sé si sucede en Quintana Roo, pero al menos aquí en Campeche sucede de que el inmueble ante registro público, supongamos es predio urbano, lote 5, manzana 15, zona 1, porque son escrituras que dio el CORET hace mucho tiempo y que actualmente en catastro se indica calle 20, número 55 de la colonia Independencia, un ejemplo. ¿Cómo podrías exentar ese impuesto sobre la renta si en tu escritura no hay un medio de vinculación con el comprobante fiscal digital de la electricidad, por así decirlo? Entonces ahí podemos aplicar un criterio notarial, porque vas a enfrentarte con notarios que te digan, ¿sabes qué? Escritura dice una cosa, comprobante dice otra cosa, no exento. Y otros que te digan,
Bueno, tal vez la escritura no indique lo mismo, pero el predial sí. Yo hago la redacción de la cláusula fiscal respecto al impuesto sobre la renta, en la cual hago la vinculación que según la escritura del inmueble se llama de una forma, según catastro se llama de otra, y el comprobante coincide con la designación que le dio catastro, y la ley lo permite, pero es a base de un criterio que debe como notario tener esa vinculación para poder proceder, porque han ocurrido que llevan en unos casos a otras notarías y les dicen, ¿saben qué? No pueden exentar por esa situación. Ya regresan conmigo, yo verifico, estudio el caso y digo, no, pues sí hay una forma de exentar, el criterio que se aplica es este y en dado caso de una revisión fiscal se puede defender de esta forma. Ese es el criterio, un criterio notarial aplicado en materia fiscal. Que yo creo que es uno de los más recurridos, ¿no? La cuestión de las exenciones de impuestos sobre la renta. Es correcto, exenciones, formas en que se va a calcular el impuesto, por ejemplo, en materia de IVA, que son en inmuebles comerciales, todas hay una forma que no tan clara que te dice la ley, pero sí te puedes dar una idea de ir formando un criterio para hacer el cálculo respectivo a esos impuestos. Es que es cierto, o sea, la ley realmente no es clara y que deja como mucho sujeto a la Ujú. interpretación. O sea, la ley del impuesto sobre la renta sí son como 3 páginas, la parte que hablas de las exenciones, ¿no? Pero el reglamento Ujú. de la ley es literalmente un párrafo, ¿no? O sea, y te Es da ahí las correcto. 3 opciones de los instrumentos que puedes utilizar, que es el artículo 155 o algo así. Sí, es repetitivo realmente porque tal cual te lo escriben en la ley, te lo mandan al reglamento y tal cual te lo mandan a la miscelánea, o sea, no permite Duda. una, una duda exactamente. Pero en materia fiscal sí te permite tener cierto lineamiento siempre que no vayas en contra de lo que está escrito. Porque es la ventaja de la materia fiscal, que es tan bonita. Por ejemplo, en otros casos, cuando hay un juicio en materia fiscal, si la autoridad no hace lo que está contemplado en la ley, es decir, ellos aplican un criterio diferente, el juicio fiscal de un crédito fiscal se puede ir para abajo porque ellos tienen que seguir lo que indica la ley. Por eso en materia fiscal es un poquito más fácil siempre y cuando se vaya todo conforme a lo general. No podemos ir en contra. Por ejemplo, no puedo vincularte por medio de otra forma a la dirección que no sea por la escritura o por el mismo predial. Así que en ese aspecto, el criterio podemos abrirnos un poco, pero a la vez nos reduce para proteger igual al contribuyente o en este caso a la recaudación de impuestos que es el SAT. No, hombre, sí es un relajo. Me da un poco de gracia cómo te refieres al tema fiscal como algo tan bonito y a todos los mortales, todo lo relacionado con lo fiscal nos espanta. Es que cuando lo conoces, te adentras en materia fiscal, ves qué tan fácil es de poder defender a una persona, o en este caso una empresa. Siempre la autoridad está obligada a seguir el procedimiento. Cualquier cosita que falle y tú detectes, puedes tirar abajo un crédito fiscal. Y eso por luego es lo bonito. Y la defensa de una cuestión fiscal se gana muy bien. O si no, pregúntale a cualquier abogado fiscalista cómo le van en pago de honorarios. No, nada más basta con ver los carros que manejan para darte una idea. Así es, así es. Oye, Pedro, ¿y has enfrentado alguna vez alguna situación en la que no, que entres como en mucha controversia que quizás en ocasiones las personas, tú lo sabes, no pueden elegir con qué notaría trabajar, ¿no? Porque Ujú. te van a comprar a través de un crédito, por tratos que hicieron con su contraparte, menciona el motivo que sea, ¿no? No pueden elegir con quién van a trabajar y resulta que el notario con el que tienen que trabajar no les favorece en función del criterio notarial. Están Ujú. presentando todos los argumentos, todos los fundamentos legales con los que a lo mejor pueden convencerte de que apliques la extensión, por llamarlo de alguna forma, o no sé, cualquier cosa, la que esté en cuestión en este punto, y te traen incluso un correo electrónico del notario, pariente, primo, amigo, que sí les va a aplicar ese notario. ¿Te has enfrentado a alguna situación de ese tipo? Sí, de hecho, siempre hay una forma. Por ejemplo, por cuestiones de servicio, ya sea banco, siempre debe haber una segunda opción de servicio. Por ejemplo, o inclusive ustedes se pueden, supongamos un X banco tiene un servicio jurídico.
con ese servicio jurídico se pueden aliar en dado caso de que ustedes verifiquen que el criterio que está aplicando el notario no es correcto o es muy hermético. Ustedes tienen que fundamentarle, sabe que el señor notario, usted es muy inteligente en su área, pero en este caso en específico existe la forma de hacer esta situación. A mí qué me ocurre, como yo soy experto en materia fiscal, han habido casos o ocasiones en Infonavit en los cuales me cancelan el crédito con otras notarías y me lo traen a mí en virtud de que yo tengo un criterio mejor aplicado y conforme a derecho. ¿Por qué? No sé, en Quintana Roo sí es obligatorio practicar un avalúo fiscal para realizar operaciones, sin importar si Sí, sea es correcto. banco, sí, ahí sí es Todas. obligatorio. En cambio, en el estado de Campeche, por fortuna de los legisladores que ahí siguen dormidos y queremos que sigan así, ajá, no es obligatorio hacer un avalúo fiscal o para fines fiscales para poder vender un inmueble. O sea, si tú quieres vender un inmueble, solamente necesitas escritura, libertad de gravamen, en este caso predial, libertad de gravamen, ya lo comenté, certificado no adeudo y certificado de valor catastral, y con eso puedes vender el inmueble sin necesidad de entrar a discutir con un perito evaluador, que si me lo evalúas muy alto, si me lo evalúas muy bajo. Existe esa posibilidad. Y por ende, ¿qué sucede? Conoces el ISR por adquisición. Es una Existe, pesadilla también. exactamente. Y conoces las situaciones, por ejemplo, de los avalúos que se realizan para Infonavit. Así es. ¿Sí sabes en qué criterios se realizan esos avalúos de bancos Infonavit? A ver, ¿en qué criterios? Ya me Es lo que perdí. voy. Aquí ¿qué ocurre? Es un criterio que tenemos, ya está muy estudiado, en el que indica, el ISR por adquisición se genera si tú compras algo más barato de lo que está evaluado. Ok. Pero el avalúo que te indica la ley es un avalúo fiscal, no un avalúo para originación de crédito, no un avalúo para fines de mejoras o de capitalización de rentas, no. Tiene que ser un avalúo con carácter fiscal que tiene ciertos requisitos. En dado caso, en el estado de Quintana Roo, el avalúo que a ustedes le piden es un avalúo fiscal y no pueden vender más barato de lo que ese avalúo dice, o el 10%. Ya sabes lo que Ujú. indica la ley. Sí, sí, Pero en sí. el estado de Campeche no hay esa obligación. ¿Y qué avalúo fiscal sí tenemos y que la misma ley nos vincula con él? ¿Sí sabes cuál es el avalúo fiscal de referencia en el estado de Campeche? No. El valor catastral. Y la Uy, misma el ley valor dice, siempre es bajo. exactamente, la misma ley dice, en los estados donde no se deba practicar un avalúo fiscal, se tomará como referencia el valor catastral. Y aunado a que en los mismos avalúos de Infonavit Banco indican, el presente avalúo está practicado únicamente para fines de originación del crédito. El mismo perito evaluador lo especifica como una condición, que solamente lo está aplicando para originar el crédito y nada más. Es decir, no tiene una carga fiscal porque se tienen que contemplar otras situaciones y el único valor de referencia fiscal que tenemos es el valor catastral. Y si el precio de venta está más alto que el valor catastral, pues no hay ningún problema. Y ese es un criterio que también se puede aplicar en materia notarial, que es mejor dicho, un criterio notarial en materia fiscal. Es bien interesante, sí, Ujú, sí, porque en muchas ocasiones hemos tenido que recurrir a utilizar un segundo avalúo, además del avalúo comercial para la generación del crédito, porque precisamente nos arroja quizás un ISR por adquisición. Entonces, son cosas que tenemos que hacer, pero precisamente los notarios no todos aceptan este tipo de estrategias. ujú, Y también tenemos que considerar que el banco o la institución financiera que esté involucrada lo autorice. Pero sí, no sabía ujú. que no podían utilizar los avalúos comerciales para fines fiscales al final. No, no es una responsabilidad muy fuerte porque al final de cuentas el perito evaluador te lo está indicando en su mismo avalúo. Este es para fines de dar un valor a la garantía. Para fines fiscales no lo puedes otorgar porque carece de los requisitos que en dado caso la misma ley exige. Porque eso sí, Sí. ha pasado, inclusive no sé si te has puesto a ver que un avalúo fiscal
un avalúo para capitalización de rentas, un avalúo para originación de crédito pueden inclusive llegar a variar entre los mismos precios porque son diferentes factores los que se utilizan. Sí, así es. Ujú. Ujú. Y por ende todo eso se tiene que contemplar, se tiene que analizar y se estudia y es muy importante esos criterios. Aunque como dicen, para solucionar el ISR por adquisición, el criterio más fácil es decirle al dueño, ¿sabes qué? Sube el precio de venta y ya. Ese es La el bronca más es que fácil. luego no, por ejemplo, en nuestra zona, que pues son muchos clientes extranjeros, tenemos muchos clientes que no son residentes fiscales, por ejemplo, ¿no? Ah, Ujú, y esto también nos lleva a otro criterio, porque ujú, pues también la ley indica que la exención puede ser aplicada para un residente fiscal sin necesidad de ser mexicano, ¿no? ujú. Entonces hay notarios quienes aceptan la exención para un extranjero con residencia fiscal en México, pero hay otros notarios que no. Entonces, bueno, el punto es que en muchas ocasiones no tenemos como esa holgura o libertad quizás de incrementar el valor de la operación en papel, porque Ujú, hay una repercusión directa en el impuesto sobre la renta por enajenación. Entonces, a ujú. veces, ya sabes, tenemos que estar malabareando, ¿no? A ver, ¿cuál impuesto sale más alto? Pues lo costean entre los dos, vemos que se saque otro Exactamente. valúo Ese es y se otro vuelve criterio que una igual se locura. utiliza, en el que se indican, ¿saben qué? Bueno, no quieren irse por el cuestión del criterio del balcón catastral, pero pueden subir, por ejemplo, el precio de venta, le decimos, a ver, comprador, el vendedor te dice, sí, subo mi precio de venta, estoy pagando ISR, le digo, ¿qué te conviene más? ¿Pagar el ISR, que es más caro el de adquisición, o ayudarle con la diferencia al vendedor por el ISR de enajenación? Y a veces, eso es un criterio que hemos utilizado, dice el comprador, no, pues sabes qué, le ayudo al vendedor con su ISR, que suba el precio y pues ya me ahorro el de adquisición. Y eso es más fácil. Y, por ejemplo, en lugar de pagar 50,000 en el de adquisición, pago 5,000 en el de enajenación. Y es otro criterio. Por eso te digo, el notario ahí cuida ambas. Cuida que no se desgaste el bolsillo del comprador. Cuida que la operación vaya conforme con el vendedor y cuida la retención de impuestos, que es obligación del notario. ¿Ah? Y Todo todo eso, apegado a derecho. exactamente, todo eso se cuida en una operación, las tres partes, notario, comprador, vendedor, otorgantes, todo eso. Tiene que ir cuidado en el criterio notarial. Es que es una responsabilidad muy grande y muchas personas no se dan cuenta de la responsabilidad del notario. Uno de mis criterios, por llamarlo de alguna forma, para elegir con qué notaría trabajar es que me pueda yo sentar a platicar con el notario. O sea, yo Ujú, como asesora inmobiliaria poder tener contacto directo con el notario, porque a veces puedes trabajar con notarías enormes que mandan 2,000 expedientes al registro público cada semana o cosas así, ¿no? Pero al ujú, final de cuentas el notario es un mito. O sea, no sabes si ujú. el notario existe o no existe, jamás lo has visto, quizás ya ni vive aquí. Entonces, y trabajas con puros pasantes. En alguna ocasión me tocó regresar a un proyecto como 12 veces. Eso fue allá en Ciudad del Carmen, de hecho. Entonces, ese es uno de los criterios de asesor inmobiliario para poder elegir y trabajar con un notario y a su vez sugerirlo. Una vez que yo trabajo bien con una notaría, me caso con esa notaría y bueno, para muestra un montón, ¿no? Creo que casi todas mis operaciones en las que podíamos elegir siempre se han cerrado con ustedes, ¿no? Muchas gracias, sí. Este, no, pues gracias a ustedes, porque la verdad es que sí nos sacan de apuros porque se sientan y explican las cosas. Entonces es bien importante que las personas puedan trabajar con el notario porque al final de cuentas la figura del notario es una figura, pues no solamente de autoridad, sino de justicia, por llamarlo de alguna forma, porque Es está correcto. velando por los intereses de las personas. O sea, tan importante es que sin la fe de un notario no se hace una transmisión de una propiedad. Entonces creo que las personas en general no tienen el conocimiento o quizás la conciencia de la responsabilidad que tiene un notario al autorizar hasta la compraventa más simple, ¿no? Ujú. Todo está sujeto a revisión por el fisco, por no sé quién más los regula a ustedes. Entonces, siempre hay un riesgo para Control ustedes. notarial, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la UIF, el SAT, Secretaría de Finanzas del Estado. O sea, así como dicen, es tanta vigilancia que hay en la función notarial que es pues por eso que los notarios muchas veces dicen, ¿saben qué? Mi criterio es un poquito cerrado porque no me quiero enfrentar a la autoridad. Y otros te dicen, no, ¿sabes qué? Sí puedo porque se está haciendo conforme a derecho.
ahora sí la validación que tenga cada notario. Pero tocaste es un tema muy importante. Por muy grande que sea la notaría, el notario siempre tiene que estar pendiente de sus operaciones. Tal vez el notario, como dice, la ley lo contempla como que él tiene que hacer todo, pero es imposible. Por la carga de trabajo existe, por ejemplo, no sé, tienes 100, 200 operaciones a la semana, al mes, dependiendo de la carga de trabajo, pero todo ese proceso se divide en impresión de testimonios, en colocación de apéndices, en lo que nos pide la unidad de inteligencia financiera, que es por ende que necesitas ayuda. Pero sí lo primordial que sí debe hacer cada notario, por lo menos, es al momento de la firma estar presente, ver a comprador, a vendedor, por ejemplo, quien otorga el poder, conocerlo en ese momento de la firma, porque se supone que la ley indica, o no, no se supone, la ley indica que el notario tiene que dar fe por lo que por sus ojos entra, y en este caso tiene que estar presente. Por eso, aunque sea muy grande la notaría, aunque todos los procesos lo hagan, por ejemplo, los proyectos, un abogado, un pasante, al momento de la firma, por lo menos el notario tiene que estar presente. De hecho, Sea la notaría que creo que es sea. en el proemio, ¿no? En Ujú. alguna parte de la escritura dice, comparecieron ante mí. Y así Es de, no, pues correcto. yo nunca te vi. Ujú. O hago constar bajo mi fe, eso se indica que ante la fe del notario, ante su presencia, se está llevando el acto jurídico. Por eso, por muy grande que sea la notaría, el notario siempre tiene que estar pendiente en la operación. No me dicen, si tienes, bueno, tienes 20 firmas al día, 5 minutos para cada uno, pero conoce las partes. Porque eso sí, es algo que algunos notarios que tienen notarías muy grandes, se les olvida estar pendiente. Sí, sí, es correcto. Y eso, Ujú. desafortunadamente, creo que esos son la mayoría de casos en las que el notario no está presente o no tiene conocimiento de las operaciones que se están llevando a cabo, ¿no? O sea, le dejan la notaría a alguien más y al final de cuentas ni siquiera se enteran. Tuve una operación parada 20 meses porque no podemos aplicar una exención porque el CFDI se emitió mal hace 10 años, la constructora ya no existía, obviamente ese CFDI no se Ujú. pudo corregir y la abogada que nos habían asignado, no podemos exentar porque no tienes el CFDI. Y yo decía, no. Entonces tuve que hacer malabares para conseguir el celular del notario y hasta que pudimos hablar con el notario fue que logramos destrabar la situación. Les estaba pidiendo Pero un CFDI para exentar. El CFDI de, por ejemplo, creo que a partir del 1 de abril de 2014 existe la obligación de que los notarios tienen que mandar su honorarios con complemento y las personas morales expedir una factura. Pero ese no es un requisito para exentar. no, Así, pues me no, dice, eso, no, eso ya no es un criterio. La ley fiscal indica los requisitos para poder exentar son A, B y C. ¿En qué no, momento de la ley, exactamente, en qué momento de la ley dice que también D es requisito para exentar? No, no es requisito. O sea, ¿por qué? Porque aquí no estás acreditando el costo de adquisición, al contrario, estás exentando, indicando que yo, por ejemplo, Pedro Hernández, compré una casa, dice en mi escritura, pero yo necesito aplicar el derecho de exención, inclusive porque se me olvidó, la constructora olvidó emitir mi CFDI. Ese sería un motivo para el cual yo también puedo exentar. Porque, por ejemplo, ya ves que existe la deducción ciega, que si yo a partir del 1 de abril de 2014 no tengo mi factura que me expidió la constructora o no tengo el CFDI que el notario debió haberme dado, yo digo, ¿sabes qué? Mi impuesto que según era de 1,000 pesos, si tengo con el CFDI, al no tenerlo, únicamente me permiten deducir el 10% de lo que indica el valor del testimonio. Mi impuesto se sube a 200,000. Ahí me conviene exentar el impuesto. Por eso no es un requisito para que yo pueda exentar, porque inclusive en su ausencia es un motivo por el cual yo tengo que exentar el ISR, porque es un derecho que me marca la ley y que no debió haberse condicionado a ese requisito. Te lo pudieron haber condicionado si el CFDI del recibo de luz estaba mal, podríamos decir que ahí sí te lo condicionan, pero por la falta del CFDI de la adquisición, pues no veo motivo por el cual debieron haberte retrasado tanto tiempo una operación. sí, no, fue terrible de verdad porque no podíamos avanzar y era uno de esos casos en los que no puedes elegir la notaría. Metimos, es más, creo que hasta, ¿cómo se Mm, llama la institución que regula las entidades financieras? Conducef. Conducef.
Ujú, creo que hasta a través de Conducef se solicitó al banco que se cambiara la notaría, o sea, se hizo un relajazo y hasta que ujú, logramos conseguir el teléfono del notario, que te digo, ni vive aquí, ujú, fue que logramos destrabar la situación, pero sí, este tipo de situaciones suceden cuando el notario no está al pendiente de lo que pasa y las notarías son edificios, no sé, con 200 empleados o ujú. una Y cosa déjame así. adivinar, llamaste al notario, le dijiste: "Li, que está pasando esta situación, tal, tal", y digo: "Ah, sí se puede, sin problema alguno", puc, y ya. Esa fue la Exacto, solución, o ¿no? sea, tomó si tomó 10 minutos la solución, una vez que pudimos entrar en contacto con el notario, fue mucho. Le llamé, no me contestó, le mandé un mensaje de texto explicándole la situación. A los 10 minutos, a más tardar, me llamó la abogada de la notaría. Ya podemos proceder con la firma. Y yo, tengo casi 2 años diciéndote esto. Pero Exactamente. sí, sí, esas cosas pasan. Ya hemos hablado sobre todo de controversias o aplicación de criterios notariales en cuestión, sobre todo fiscal. Ujú, Pero ¿has tenido algún otro ejemplo que no sea tan relacionado a cuestiones de impuestos, ya sea ISR por adquisición, IVA o por ujú. enajenación, en los que tengas que hacer uso de tus criterios éticos y morales para poder decir, no, esto sí pasa o esto no pasa? Con el registro público. Nos pasa mucho con el registro público. Ahí es un criterio que uno como notario o abogado, inclusive mi papel es irme a pelear con el registro público. El registro público me dice: "¿Sabes qué? Tu escritura está rechazada por esto". Digo: "¿Pude haberme equivocado en algo?". Lo reviso. Son rechazos sin fundamento o cuestiones que ya están contempladas en ley o que inclusive se habían tratado ya directamente en criterios homologados con la misma registradora, pero que sus revisores saben que está rechazado. Y ahí se aplica el criterio que como colegio o como grupo de notarios se explica con la registradora y se le indica, este tipo de problemas se solucionan de tal forma. Y sí, ese es uno de los puntos que más y más y más se están dando, que es el registro público, que toma sus criterios de manera con desconocimiento de ley y afectan la operación y la rapidez de las inscripciones. Y uno como notario ahí sí tiene que defender, ¿sabes qué? El criterio de ley, criterio notarial es y se tiene que seguir. Y sí, eso en materia civil, en materia registral, nos encontramos con todos esos detalles. Híjole, entonces no solamente es que tengan que batallar ustedes con los clientes, con asesores inmobiliarios, sino también eso escala hasta el registro público. No, no Es se acaba correcto, una así vez que es. ya firmaron. Y se supone que el registro público, al menos en el estado de Campeche, según la ley, indica que solamente es de carácter publicitario, es decir, yo inscribo el documento que el responsable de dicho trámite soy yo, es decir, de los errores que tenga el responsable es el notario o de las consecuencias jurídicas del notario, el registro únicamente tiene que registrarlo y punto. Claro, cumpliendo con los requisitos de ley que le pide que el notario debe haber pagado los impuestos, cumplir con la documentación, pero nos enfrentamos a eso, que el registro público se tiene como una entidad aparte revisora y con criterio propio y pum, frena todo el proceso. Nosotros pues Ya se realmente no sienten, tenemos tantos detalles, perdón que te interrumpa, no tenemos tantos detalles, pero sí hay otros notarios que se dan de topes de frente con el registro público porque muchos criterios van o no van conforme a lo que indica el registro público, pero tampoco son criterios erróneos. Simplemente es cuestión de sentarnos y aplicarlos correctamente, pero a veces nos enfrentamos que hay autoridades, en este caso en el registro público de Carmen no, pero hay autoridades que son renuentes y dicen, se aplican las cuestiones como nosotros decimos. Pero se sí, vuelve hay como de una todo. lucha de egos, ¿no? Sí, como dicen, entre abogados te vieras. Exacto, sí, 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 Ujú. no, tienes razón, pero no se la voy a dar. No. Ajá, Ac- exactamente. Acá en Quintana Roo el registro público es constitutivo de derechos, Ujú. entonces se vuelve también otra pesadilla en el proceso de Pero ahí ya la... tiene pero ahí ya tiene un fundamento de ley que es constitutivo. En cambio, aquí nada más en Campeche es publicitario, es dar la publicidad al acto en frente a terceros, punto. Que eso igual varía de estado a estado, como acabas de decir. En un estado, por su legislación, es constitutivo de derechos, es decir, hasta que esté registrado el acto, surte efectos en general con las partes y ante terceros, y en el estado de Campeche únicamente
el acto que se registra surte efectos ante terceros, pero una vez protocolizado o realizado ante notario, surte efectos entre las partes. Eso es muy importante, es un criterio, pero ya de ley, entre diferencia entre registro y registro. Ujú. Y entonces en estados como, me parece que es en la mayoría del país, ¿no? En el que Ujú. el registro público es de publicidad. Creo que solo son dos estados en los que es constitutivo de derechos, uno Quintana Sí, Roo y otro, uno en el norte, pero no recuerdo bien. Entonces, en el resto del país, ustedes tienen todavía más responsabilidad porque pues la transmisión se ejecuta en el momento en el que se firmó en el protocolo, ¿no? es Y si algo correcto, no así es. salió bien, pues no hay ya tanto tiempo para corregirlo. Sí, ya es responsabilidad del notario desde el momento en que se firman por las partes, ya es tu responsabilidad del notario. No, sí está cañón. Ujú, Pedro, ¿tienes como alguna recomendación sobre todo para los clientes o las personas que van a estar involucradas en pues, las operaciones más comunes, ¿no? Quizás en la compra de su casa o la compra de algún terreno o la venta de alguna de sus propiedades. Cuando se encuentren con este tipo de controversias en las que tienen que apelar a, pues a la razón y al criterio del notario ujú. para poder continuar con la operación de manera satisfactoria para todos, ¿qué puedes recomendarles? Primero es tomar, ¿cómo se llama?, la seriedad del asunto. Estamos comprando nuestro patrimonio, algo muy importante, algo que no estamos haciendo diario, pero que es lo más importante que vamos a tener en nuestras vidas. Seamos una persona de cualquier estrato social, el patrimonio es lo más indispensable y lo más valioso que podemos llegar a tener. Y por ende, es llegar a investigar un poquito más, por lo menos conocer lo básico, buscar asesorías, acercarnos con expertos. Hay algunos, por ejemplo, entidades que no cobran por asesorías y que nos pueden ayudar a conocer un poquito más de todos estos procesos. Y si ahí vemos que hay un criterio que se tiene, que no va conforme a derecho o que no está bien fundamentado, saber en qué momento podemos actuar y buscar ayuda. Porque hay muchas cuestiones que podemos utilizar como consumidores del servicio notarial para beneficio de nosotros y de nuestras operaciones, siempre que vayan conforme a derecho. O sea, hay muchas maneras que nos podemos entrelazar con la operación y siempre es importante vigilar que todo se haga conforme a lo que tenga que ser o que esté escrito en la ley. Y con cuestiones a los criterios notariales, siempre se recomienda visitar antes al notario público para conocerlo y saber qué criterio tiene. Porque igual como dices, evitar esas cuestiones de que nos prolonguen bastantes meses, cuestiones que en 15 minutos se pueden solucionar. Así es. Sí, sí, Ujú, sí, eso definitivamente es algo que en lo que estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, conocer al notario con el que van a trabajar antes ujú. incluso antes de meterse en la promesa de compraventa. Así es Tener, correcto. tener quizás ya también cotizaciones que siempre pueden variar de principio al fin de la operación, pero Ujú, las variaciones van a ser mínimas, no entras a ciegas, eh, con sorpresas al final, ¿no? Ya cuando te dicen, ay, pues ya se firma mañana, pero te toca pagar tanto de impuestos. Entonces, ujú. siempre estoy muy, muy de acuerdo contigo en que la información previa o la preparación antes de meterte en cualquier tipo de proceso, incluso como propietario, antes de pensar en sacar al mercado tu propiedad, sea cual sea, acercarte a un notario para pues, saber qué puedes esperar y en su caso, si tienes que hacer algún arreglo al expediente, porque pues, sí nos ha tocado que a veces ni siquiera han recogido su escritura. La escritura Este, original, el testimonio original es correcto, que muchas veces tienen además el testimonio o copia del la copia borrador que les dé el simple. notario, exactamente. Tienen ese documento y ni siquiera han ido por el testimonio original. Y es siempre acercarse a la notaría, cualquier otro notario. El notario está obligado a asesorarte, a darte esa seguridad patrimonial, porque en ellos recae la mayor responsabilidad, que es evitar controversias en un futuro entre cualquiera de las partes que ante él acudan. Él es un mediador y es una figura que se está reconociendo del notario público y solucionador de conflictos. Buscar la mejor manera de llevar a cabo una operación sin tanto menoscabo en la integridad jurídica y patrimonial de la operación. Pues hacer las cosas bien y rápido, para pronto, Esto, pocas palabras, sin es correcto. pleitos. Así es. Oye, Pedro, ¿y a qué autoridad se puede recurrir si como usuario de servicios notariales está siendo objeto de inconsistencias, por llamarlo de alguna forma? Ay, me van a colgar los notarios, pero bueno. Si Eh, no, si es problema, mejor no lo digas. no, no es problema, porque realmente muchas personas no lo saben,
pero los notarios dependen del gobierno del estado, de cada estado de la república. Tiene sus patentes los otorga el estado y por ende en esta administración pública hay un organismo, un órgano o una secretaría que se encarga de la vigilancia de las actuaciones de los notarios públicos. Al menos en el estado de Campeche es la unidad de control notarial. Esta unidad puedes acercarte, por ejemplo, si algo no te convence el notario, si sientes que hubo una mala actuación, puedes acercarte ante esta unidad de control notarial y plantear el caso. Esta unidad está obligada a mediar entre usuario y notario para llegar a una resolución de una controversia, de un conflicto o de una mala actuación. O sea, sí hay mecanismos que defienden a los usuarios frente a los notarios, porque como seamos honestos, somos humanos y también tenemos derecho a equivocarnos. Y puede que tal vez nos hayamos equivocado, no queramos reconocer nuestro error, pero el cliente no tiene que sufrir por esos procesos o por esas equivocaciones y existe una forma de mediar las situaciones por medio de la unidad de control notarial, al menos en el estado de Campeche. Ah, qué bien, muchas gracias. Sí, porque en Ujú. general, pues vemos al notario como una figura de autoridad absoluta y es así de, ¿quién me defiende de esto? Exactamente. Y no, sí es una autoridad moral, jurídica, pero no es absoluta. Tiene la unidad de control notarial que le puede decir, ¿sabe qué, señor notario? Su criterio es válido, pero existe esta forma también de solucionar estas cuestiones y llegar a una resolución más, más amigable entre el notario y el usuario. Es una manera de protegerse. Así es. No, y al final de cuentas, normalmente los notarios eh, ven cosas amigables en general, ¿no? O sea, Ujú. compraventas y algunas otras operaciones, bueno, muchas otras operaciones, pero en general no son cuestiones en las que haya un pleito como tal, ¿no? Entonces no hay Ujú. necesidad de llegar a agarrarse A ese del grado, chongo para, exactamente. ya para eso el juzgado. Así es el juzgado. Pero realmente la actuación de un notario es, al menos en el estado de Campeche, esa unidad de control notarial siempre está vacía, casi no hay quejas, porque es lo que busca, que el notario sea respetuoso de la ley, debe serlo, honrado, honorable, y afortunadamente en el estado de Campeche tenemos todos estos notarios que cumplen con esos requisitos. Creo que muchos de por acá deberían aprender un poquito de por allá. A ver si no me empiezan a cerrar las puertas. Vete a escriturar a Campeche si tanto te gusta. Pedro, muchísimas gracias. Por aquí te mandan saludos Tani Meli Ramírez, Ujú, Ranita Ubu, Gigi. ujú, Si tienen alguna pregunta antes de que terminemos esta sesión, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, el licenciado, bueno, perdón, el maestro Pedro está, pues, la verdad es que siempre ha estado disponible para responder las dudas pues, de todas las personas que conozco, básicamente, que han necesitado asesoría. ¿Dónde te pueden encontrar, Pedro? Me pueden encontrar directamente, físicamente en la Notaría Pública número 4 de Ciudad del Carmen, Campeche. Estamos en la calle 25, número 131. Pueden ubicarme también en el Facebook de la notaría, que es Notaría Pública número NO4, sede Carmen. Y les dejo mi teléfono celular en dado caso que tengan alguna duda, algún requerimiento. No sé si lo comparten la publicación, Lick, y ya, para no decirlo aquí al aire, para que hay Sí, cualquier cosa, un mensajito o una llamada, con mucho gusto les atenderé. perfecto, muchísimas. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales. Ahorita tengo mi página, también como le comentaba, soy maestro en impuestos, también soy conferencista. Me pueden ubicar como Pedro Ramón Hernández Aparicio en Facebook y como Elic Pedrito en Instagram. De todas formas, van a encontrar la información, me parece que ya está en la descripción de este video, al menos el link para tu página de Facebook. Sí, de verdad que no duden en contactar al maestro. Yo me quedo con el licenciado Pedro, al maestro Pedro en cualquier duda que tengan y hagan todas sus escrituraciones, de verdad, que en Ciudad del Carmen, háganlas en la Notaría 4, porque yo les puedo garantizar que nada va a salir mal. O sea, es más, hasta les van a entregar la declaración del ISR cuando vengan. Y se debe de Este, entregar, lo dice la ley. pero te juro que en ningún otro estado, bueno, nada más he trabajado en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, en ninguna Ujú. otra operación me ha tocado que nos entreguen eso. Así nada más con la copia simple, pues ahí está, ya con eso. No, se Entonces, tiene que entregar ese documento, otro formatito inclusive, porque ahí me ha pasado que hay contadores que son más especiales, me dicen, necesito esa constancia, perfecto, no hay problema, te emito tu constancia que me pides y sin problema alguno.
Y Aquí ya lo que están, se como dice, debe ser. ujú, como debe de ser, se busca que el cliente vaya con la seguridad jurídica y patrimonial que el notario tiene que reflejar y tiene que otorgarle. La seguridad jurídica patrimonial. Así es cierto, sí, sí, porque en realidad en Ujú, general la gente no sabe qué esperar cuando va a vender o cuando va a comprar una casa. Entonces ellos ujú, se quedan, no te miento, Pedro, quizás el 50% de las personas, o sea, de nuestros clientes, cuando deciden vender, no tienen su testimonio. Solamente ujú, tienen su copia, ni siquiera una copia certificada, la copia simple que les entregaron el día de la firma hace 10 ujú, años, hace 8 años, hace 15 años. Entonces, esto también se debe a que, bueno, en primer lugar, nosotros como asesores ujú, inmobiliarios también tenemos la obligación de explicarles un poco qué esperar después de la firma, ¿no? Pero ujú. también cuando no hay un asesor inmobiliario de por medio, también en la notaría les tienen que explicar cuándo recoger, qué validez tiene ese documento que están recibiendo y también explicarles qué reciben cuando se les entrega el testimonio, ¿no? Todos los anexos, qué son, para qué son y cuáles tienen que guardar. Así es, Entonces, todo eso se le debe de explicar al cliente, indicarle que este documento que pues pagó los honorarios del notario sirve y debe protegerse para proteger el inmueble. Cuáles son los, ¿cómo se dice? Las consecuencias de no conservarlo, todo lo que tiene que hacer posteriormente, por ejemplo, los cambios de propietario ante el catastro, dependiendo del estado. Todas esas cuestiones se le debe explicar al cliente, la responsabilidad fiscal, sus comprobantes fiscales digitales, todo eso son cuestiones que el notario debe proveer al cliente para que el cliente vaya satisfecho y con el conocimiento necesario de que la operación que realizó ante la notaría fue de la mejor manera posible. y con seguridad jurídica y patrimonial. Así es. Ya me lo aprendí. Pedro, te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad. Espero que, que realmente muchas personas vean esto para que puedan entender un poquito la responsabilidad que tiene el notario, pero también que pueden eh, ellos mismos alegar por lo que consideren que es correcto de acuerdo con lo que está estipulado en la ley y sus reglamentos. Ujú. De verdad que es muy interesante y muchísimas gracias, de verdad. Esperemos que no sea la única, que nos veamos más seguido por acá. Claro, Dios mediante así será. Y cualquier cosa, estoy atento a cualquier invitación de tu parte o de cualquier otra persona que vea el video con toda confianza. Aquí entre mayor se comparta la información con todos, mejor será. Así es. Sí, sí, el conocimiento es poder. Entonces, un consumidor informado va a ser un consumidor feliz. Así es correcto. Muchas gracias, Pedro. Estamos en contacto. Gracias a quienes nos han visto ahorita en esta transmisión en vivo y a quienes lo vean más adelante. Gracias. Estamos en contacto y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, le digo. Muchas Gracias. gracias por todo, bendiciones y pase bonita noche. Igualmente, gracias. Cambio Gracias, y fuera. gracias.